Buen día, mi nombre es Mayra Martínez Aparicio, soy estudiante de psicología. He trabajado en 3 organizaciones. En la primera de ellas duré trabajando 5 años. Me retiré de ahí porque tenía que hacer mis prácticas y en ese lugar no podía realizarlas porque no había departamento para yo poder realizarlas. Me tuve que retirar. Realicé mis prácticas en otra empresa y actualmente, como ya se terminó mi contrato laboral en dicha empresa, empecé a trabajar en un call center. Es mi primera experiencia en un call center, nunca había trabajado antes en uno. Me ha parecido una experiencia bastante enriquecedora, sin embargo me he dado cuenta de ciertos aspectos que mencionaré más adelante. En cuanto a las prácticas de talento humano que aún se aplican en las empresas, considero que una de ellas es desarrollar el talento humano de la empresa. El talento humano en las empresas actualmente, pues, es muy fundamental. Ya nos hemos dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el talento humano dentro de las organizaciones, de la importancia de saber llegar a nuestros empleados para que ellos puedan alcanzar sus metas. Desde el momento en que seleccionamos a los empleados, tienen que ser personas idóneas para desempeñar los cargos que tenemos en las organizaciones y además personas que vayan acorde con la misión y la visión que nosotros deseamos alcanzar. Hay muchas personas que desean cosas totalmente diferentes, entonces sería como perder el tiempo escoger personal que no va acorde con la necesidad de la organización, no solamente en cuanto al cargo, sino en cuanto a misión y visión. Entonces, desarrollar el talento humano dentro de la organización es muy importante, ya que contamos con personal idóneo. Entonces es muy importante que estas personas sientan que están siendo desarrolladas por su misma empresa, que son tenidas en cuenta de pronto para otras vacantes, que les ofrecemos capacitaciones, que les ofrecemos cursos que van a enriquecer sus conocimientos y a la vez esto va a beneficiar a la organización. Otra práctica que encontramos es compartir la cultura organizacional, fortalecer y compartirla. Como yo mencionaba anteriormente, es muy importante que las personas que nosotros escojamos sean personas que vayan acorde con la misión que tenemos y con la visión que deseamos alcanzar. Entonces, fortalecer esta cultura organizacional va a permitir que estas personas se apropien mucho más de esto y nos ayuden a conseguir esos objetivos, esas metas que tenemos propuestas, que tenemos planeadas para la empresa. Otra de ellas es el reclutamiento, que ya lo he mencionado también. Reclutar es un proceso bastante importante dentro de la empresa, ya que llegan muchas hojas de vida. En mi experiencia como practicante, estuve como practicantes en la empresa Porvenir S.A. En mi experiencia allí, cuando nosotros publicábamos una vacante, inmediatamente nos llegaban miles de hojas de vida. Muchas de ellas no encajaban con el perfil que nosotros estábamos buscando, que en ese momento estábamos necesitando. Entonces era muy difícil conseguir el personal idóneo. Por esto es que el reclutamiento requiere de mucha importancia, de mucha dedicación para lograr escoger el personal que realmente necesitamos, que sabemos que va a rendir dentro de la organización y que nos va a ayudar, que va a ser como un plus para la organización. La otra sería evaluar de manera justa y objetiva el desempeño de los colaboradores. En una de las empresas que yo laboré, no era muy objetivo la evaluación de desempeño de los trabajadores. Entonces, en lugar de ayudarlos a alcanzar sus objetivos, en lugar de aclarar cuál era como esas actividades que debían mejorar, los trabajadores quedaban como perdidos, por decirlo de alguna manera. O sea, como, bueno, sí, saqué este puntaje muy bajo, lo debo mejorar, pero ¿cómo lo voy a mejorar? Entonces la empresa tiene que darle ese apoyo, tiene que darle esa directriz al empleado sobre cómo mejorar
esas áreas que tiene de pronto bajitas y que son unas oportunidades de mejora definitivamente. En la otra que vemos en la actualidad todavía es incentivar y motivar a los empleados por medio de los planes y las compensaciones. Entre esto también encontramos el salario, encontramos las bonificaciones que les dan. Esto motiva también al empleado porque no para nadie es un secreto que los empleados trabajan porque necesitan, porque tienen necesidades que tienen que cubrir y muchas veces no se tienen los medios económicos para cumplir esas necesidades. Entonces comienzan a escoger, también es por superación propia, también por esta manera también estudian y de esta manera también trabajan, pero entonces nosotros como empresas tenemos que tener en cuenta que para mantener también a un personal bastante interesado, entregado con la organización, que rinda realmente en su trabajo, también tenemos que compensar ese trabajo porque son muchas horas de trabajo que a veces pasan y que a veces están alejados de su familia, entonces hay que retribuirlo de alguna manera. De esta manera el empleado también se siente más querido, siente que pertenece mucho más, que es tenido en cuenta. Entonces también otra de las prácticas que hemos visto ha sido la reducción de las jerarquías y las diferencias de estatus. Sin embargo, hay muchas organizaciones, y esto tiene que ver mucho con el punto de reflexionar hasta dónde hemos llegado. Entonces ahora ahondaré un poco más en esto. En cuanto a los exponentes, encontramos que Frederick Winslow racionalizó el comportamiento de los trabajadores, empezó a identificar, o sea, el comportamiento de ellos, el comportamiento que ellos tenían dentro de la empresa. Empezaron a darse cuenta de que carecían mucho de la atención al factor humano y que esto era algo muy importante. Esto nos permitió entender que el carecer de esto tenía que obligarnos a interesarnos más en el talento humano, porque sin el talento humano la empresa no puede funcionar. Entre otras teorías encontramos la teoría de la burocracia, que está basada en una división sistemática del trabajo, es repartir el trabajo adecuadamente entre los trabajadores, que unos no estén sobrecargados y otros realmente no tengan nada que hacer. Entonces es saber administrar ese trabajo y repartirlos entre los empleados, también de acuerdo a los talentos que ellos tengan, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de ellos, tener en cuenta cuáles son sus talentos para ponerlos en función y que ellos lo puedan desarrollar. Otra de las teorías que encontramos es la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Contrarresta la deshumanización del trabajo. Esta parte me gusta mucho porque empezaron a salir técnicas menos represoras. Entonces empezaron a mostrarle a los empresarios, a los dueños de las empresas, que habían formas de incentivar a los trabajadores, de motivarlos, y no necesariamente tenía que ser con técnicas que los reprimían. Entonces esta parte permitía que ellos se desarrollaran más dentro de las organizaciones. La otra es la teoría del comportamiento, que es de Abraham Maslow y Douglas McGregor, fomentada en el comportamiento humano. Entonces hay que tener mucho en cuenta cuál es el comportamiento que los empleados están teniendo dentro de la organización, porque su comportamiento nos habla constantemente de cómo se están sintiendo en la organización, de si realmente se sienten parte, de si realmente están dispuestos a luchar con la organización por el bien de ella y por el bien de ellos mismos, porque para nadie es un secreto que si la organización está bien, entonces el empleado también está bien. Lo digo no solamente como parte del área de talento humano, sino como trabajadora que soy. Cuando nosotros como empleados nos sentimos a gusto, nos sentimos que somos tenidos en cuenta, nos sentimos que desean desarrollar nuestros talentos, que nuestros talentos son tenidos en cuenta en el momento que se presenta la necesidad, entonces nosotros comenzamos a apropiarnos más y a querer mucho más la empresa. Entonces esto nos lleva a reflexionar qué tanto hemos evolucionado en la práctica del talento humano con el pasar del tiempo. Yo creo que hemos evolucionado mucho,
Sin embargo, también nos falta mucho camino por recorrer. Considero que ahora los colaboradores, los trabajadores son ese capital valioso y ya está siendo reconocido de esa manera. Ese capital valioso, que sin este capital pues la empresa no puede seguir adelante. Entonces es muy importante que muchas empresas ya se estén dando cuenta de esto. Sin embargo, también dije que nos falta mucho camino por recorrer, porque aún hay muchas empresas, y con esto hago referencia a lo que mencioné inicialmente. Trabajo en un call center. En este call center las jerarquías se ven muy marcadas. De pronto las personas que están ahí trabajando lo hacen porque tienen necesidades, así como lo mencioné, pero no realmente porque desean alcanzar las metas de la organización, porque no sienten que son tenidos en cuenta, sino que sienten que ante cualquier error que ellos cometan inmediatamente los pueden sacar de la empresa. Entonces es esa falta de amor que tienen los empleados, y es dado a las jerarquías que están muy marcadas. Muchos de ellos dicen, y lo sé porque tengo poco tiempo trabajando, entonces no tengo mucho tiempo, sí tengo mi experiencia, sí tengo mi opinión acerca de esto. Creo que son bastante represores. Sin embargo, estoy todavía en el conocimiento de la empresa. Hay mucho potencial dentro de los trabajadores, hay muchos profesionales y que están como asesores contestando llamadas, y se están presentando vacantes dentro de la organización donde estas personas pueden aplicar, pero el personal que contratan es el personal externo, porque el personal interno, si tienen de pronto algún llamado de atención, entonces no pueden aplicar. Si de pronto llegaban tarde, entonces no pueden aplicar. Si su puntaje, el puntaje lo califican los clientes, si su puntaje no es tan alto, entonces tampoco puede aplicar. Entonces ponen como muchos limitantes, y esto hace que las personas no se apropien tanto. Entonces encontramos, así como encontramos muchas otras empresas dentro de todo el mercado laboral que todavía le falta mucho, principalmente entender lo que comentaba, que hay muchas empresas que ya saben el valor que tienen los seres humanos dentro de la organización, los trabajadores, porque hacen que la empresa funcione, pues son funcionarios, y hay muchas empresas que todavía les falta mucho. Sin embargo, estamos ahí en el proceso y somos unos profesionales que estamos saliendo y que nos estamos dando cuenta de cuáles son las fallas para poder mejorarlas y que la historia no se repita. Como dice el dicho, quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Entonces nosotros, al conocerla, al estudiar toda la historia que ha pasado el talento humano, podemos aprender cuáles son esos factores que debemos, o esas estrategias que debemos implementar dentro del departamento para que puedan los empleados sentirse bien, y de igual forma también que la empresa esté bien, porque no es solamente pensar en los trabajadores, sino también en la empresa. Y si los trabajadores están bien, la empresa está bien. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día. Hasta luego.